respuestas, ¿no? La idea era que los esenios parece que tenían una gran predilección por la profecía. Y en este contexto nos cuenta Josefo una historia. Obviamente no sabemos si es cierta o no, pero tiene que ver con este tema. Y cuenta Josefo en la antigüedad de lo siguiente. Había un esenio llamado Manahem, sería Menahem en hebreo, de vida honesta, suficientemente comprobada, el cual recibió de Dios el don de prever el futuro. En cierta oportunidad, cuando Herodes, todavía joven, iba a la escuela, lo miró atentamente y lo saludó, dándole el título de rey de los judíos. Herodes, pensando que no lo conocía, que se burlaba de él, lo corrigió diciendo que era un simple particular. Pero Manahem sonrió y lo golpeó familiarmente. Reinarás, le dijo, y lo harás felizmente, pues Dios te ha considerado digno de ello. Si nuevamente vemos que los esenios estaban asociados a la profecía. Ahora, para entender el Pesher, tenemos que entender el mundo de la antigüedad. Los hombres desde siempre quieren conocer el futuro. Hasta hoy en día. ¿O acaso ustedes no se levantan a la mañana y por las dudas leen el horóscopo? ¿No? ¿Pueden ayudar o no? Por favor. Pero por ahí aciertan. ¿Quién no querría saber lo que les depara el destino? Claro. Los hombres desde siempre quieren conocerlo. ¿Por qué? Porque vivimos siempre en la sensación de un mundo caótico, donde no tenemos incluso control de nuestras vidas. Y por lo tanto, queríamos saber qué pasa. Ahora, ¿cómo hacían los antiguos? Recurrían a distintos métodos. Por ejemplo, consultar a divinos, consultar a profetas. Había técnicas de adivinación, como aquí, por ejemplo. Son unas tablillas de arcilla que se encontró en la biblioteca de Asurbanipal del siglo VII, y se encuentra en la biblioteca británica, que tiene previsiones sobre el futuro a partir de los astros. Ellos, por ejemplo, sacrificaban un animal y sabían leer los sacerdotes el hígado de los animales. Hoy lo hacemos con las palmas de las manos, el café, las cartas. Es decir, distintas técnicas porque siempre queremos lo mismo. Y en este sentido, cuando los qumranitas leían las escrituras, lo hacían utilizando técnicas de interpretación que lo conocíamos en el Oriente. No es un seminario de doctorantes, por ahí en el futuro lo puedo hacer aquí en República Dominicana, para entrar en detalles. No es este el foro, ¿sí? Pero que sepan que ellos estaban convencidos que podían leer el futuro. Y por ejemplo, ¿cómo funciona un Pesher? El Pesher funciona de la siguiente manera. Las citas son todas del gran qumranólogo español Florentino García Martínez, hoy emérito del Instituto de Groninga en Holanda. Ellos traen un versículo, o más de un versículo. Luego hay un espacio que distingue la cita de la interpretación y comienza la interpretación. Fíjense, el texto trae en este caso de Habacuc, capítulo 2, versículos 1 y 2, y el texto dice así: estaré firme en mi puesto de guardia, me instalaré en mi fortaleza, a ver qué me dice, que responde a mi acusación. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión, grábala en tablillas, para que le lleve corriendo el que lo lee. Eso es lo que dice el texto. Pero a la continuación, y nos falta una parte del final de la columna 6, en la columna 7 dijo: y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de suceder a la generación postrera, pero el fin de la época no se lo hizo conocer. Es decir, ellos lo que decían era que Dios le había ordenado a Habacuc hablar sobre los días postreros, en otras palabras, la época de ellos. Estaban convencidos que Habacuc, que había vivido 600 años antes, habló de ellos. Y por lo tanto, ellos querían estar viviendo cerca del final de los tiempos. Vacat significa vacío en latín. Es decir, el editor nos dice que entre el texto que acabamos de leer y lo que sigue hay un pequeño espacio. Y dice así: y lo que dice, y ahora vuelve a repetir, para que corra el que lo lee. Él vuelve a repetir las palabras del libro. Su interpretación se refiere al maestro de justicia.
probablemente el fundador mitológico de esta comunidad, un guía espiritual, un carismático, a quien ha manifestado Dios todos los misterios en las palabras asociadas a los profetas. Es decir, ellos estaban convencidos que Dios le había revelado al fundador del movimiento los secretos de la historia, que aparecían en los profetas. Pero ¿quién sabe leer o decodificar el mensaje de los profetas? El Maestro de Justicia. Pues la visión tiene un plazo, tendrá fin y no fallará, dice el texto. Y ahora la interpretación, que se prolongará el periodo postrero y sobrepasará todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. Es decir, ellos están convencidos que el profeta Habacuc probablemente no había entendido lo que él mismo decía. Pero ¿quién ahora tenía la llave de la exégesis? El Maestro de Justicia. Y ahora quiero ejemplificar de qué habla el profeta Habacuc. Es decir, quiero que entiendan, en las visitas anteriores que yo estuve aquí, el ministro lo puede testiguar, esta es la cuarta, he hablado a título general. Pero en realidad, ¿qué dicen estos manuscritos? Porque ustedes, en vez de ahora estar en una pizzería, estar en el malecón, ¿por qué están aquí? Porque ustedes oyeron sobre los rollos del cuerpo. La mayoría de la humanidad ha oído sobre los rollos, sobre los Dead Sea Scrolls, pero en realidad buena parte de la humanidad no sabe lo que dicen. Y esta es una oportunidad para conocerlos, que obviamente vamos a llegar finalmente al libro que presento esta noche. El primer tema es sobre la polémica y la intolerancia intergrupal. Se puede entender que es un tema muy moderno, muy actual, que tiene que ver con nosotros, y no importa en qué sociedad moderna. Pero veamos, por ejemplo, qué nos enseñan estos rollos sobre la sociedad de los judíos hace 2000 años. En la columna 2 citan a Habacuc diciendo: mirad a las naciones, contemplad, quedad estupefactos, atónitos. Voy a hacer una obra en vuestros días que no creeráis si lo contaseis. Y ahora viene la interpretación. La interpretación de la cita se refiere a los traidores con el hombre de mentira, puesto que no creyeron en las palabras del Maestro de Justicia de la boca de Dios. Y a los traidores a la alianza nueva, puesto que no creyeron en la alianza de Dios y profanaron su nombre santo. Es decir, habla de un conflicto entre un hombre de mentira y entre el Maestro de Justicia. Pero ¿quiénes eran ellos? No lo sabemos. Una de las características de estas obras es que no tienen nombre, son anónimos. Pero obviamente ellos seguramente sabían a quiénes hacían referencia. Por lo tanto, ellos hablan de un conflicto probablemente en el propio movimiento de ellos, que había hombres en ese movimiento que no creían en el Maestro de Justicia, que no estaban convencidos que su palabra era la palabra de Dios. Ellos eran violadores de la alianza, que no creerán cuando oigan todo lo que va a pasar a la generación postrera de la boca del sacerdote. Jacob, el sacerdote, es el Maestro de Justicia, que ha puesto Dios en medio de la comunidad para predecir el cumplimiento de todas las palabras de sus siervos los profetas, por cuyo medio ha anunciado Dios todo lo que va a pasar a su pueblo. Es decir, que había gente que no creía a este líder espiritual. Y el grupo que lo seguía estaban convencidos que él había recibido un mensaje directamente de Dios. Ahora, esta discusión no es solamente académica. Acá hay un texto, la columna 11, que es muy singular y tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico. Las palabras del profeta decían así: hay del que emborracha a su prójimo, del que vuelca su furor, incluso le emborracha para mirar sus fiestas. Y a partir de este texto lo interpreta así. Su interpretación se refiere al sacerdote impío, probablemente una referencia al sumo sacerdote de sus años, probablemente un sacerdote macabeo, que ha perseguido al Maestro de Justicia. Ya no es una polémica teórica, se habla de una persecución para devorarlo con el furor de su ira en el lugar de su destierro. Algunos imaginaron que probablemente hacía referencia a Qumran. En el tiempo de la fiesta, en el descanso del día de las expiaciones, en la celebración que nosotros los judíos celebraremos en un tiempo más, el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario de Israel, y se presentó ante ellos para devorarlos y hacerlos caer
en el día del ayuno, el sábado de su descanso. Cuando fue publicado este documento y se leyeron estas palabras, entendieron que algo pasaba aquí. ¿Qué significa? Que el sacerdote impío, el sumo sacerdote, que ese día tiene que estar sirviendo en el templo de Jerusalén, ese día esté persiguiendo al maestro de justicia. ¿Cómo explicar eso? Uno de los grandes gigantes de los estudios de Qumran, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los grandes biblistas, Shmaliah Talmon, escribió lo siguiente sobre este tema. Es notable que de todas las diferencias teológicas y legales que surgen en los escritos de los hombres de la Alianza, la controversia del calendario emerge en Pesach Habacuc como el tema crucial, en la confrontación directa entre el maestro de justicia y su oponente, el sacerdote malvado. Es evidente que el sacerdote malvado no habría violado el día más santo del año al viajar desde Jerusalén a las orillas del Mar Muerto, sino que sea malvado, ese día tendría que haber estado en Jerusalén. Y por tanto, debemos concluir que su día de la expiación no coincidió con el día de descanso de ayuno de los hombres de la Alianza, y que sus observancias de las estaciones santas a lo largo del año también fueron cronometradas de manera diferente. En 1951, esta es una cita de un texto posterior, ya se dio cuenta, antes de que se encontraran los nuevos manuscritos, que en Qumran deben haber tenido otro calendario. En Qumran encontramos 4 sistemas diferentes de calendario. Y en esta reconstrucción hecha por Ikael y Adina a partir de un texto llamado el rollo del templo, en donde vemos que el calendario era de tipo solar, de 364 días, sucede que siempre en el calendario de Qumran, Yom Kippur, el día más sagrado de Israel, cae el día viernes, siempre. En el calendario nuestro es sol y lunar, por eso las celebraciones a veces empiezan y caen en septiembre y a veces caen en octubre, y no caen en un día fijo de la semana. Aquí siempre caen en el mismo día. Significa que tenía razón el profesor Talmon. Ellos tenían un sistema de calendario diferente al que se usaba en Jerusalén. Y ahora tenemos críticas al sacerdocio de Jerusalén. Aunque no crean, los judíos tampoco se ponían de acuerdo hace 2000 años. Sucede. Y aquí lo que tenemos es algo excepcional. Como bien saben, la historia la escriben los que ganan. Y aquí tenemos una versión de la historia de los que pierden. Cómo ellos veían la historia, cómo ellos veían a Jerusalén, cómo ellos veían desde su posición de minoría al grupo mayoritario, los sacerdotes de Jerusalén que controlan el templo. Por ejemplo, en Habacuc 2, 5, 6 dice: ciertamente la riqueza pervertirá al hombre fanfarrón. No se detendrá quien ensancha sus fauces como el abismo y es insaciable como la muerte. Todas las naciones se juntan contra él, todos los pueblos se reúnen contra él. ¿Acaso no entonarán todos coplas contra él, interpretando adivinanzas a su costa? Dirán: ay del que acumula bien ajeno, ¿hasta cuándo se cargarán de deudas? Y sobre este texto interpretan. Su interpretación se refiere al sacerdote impío, a quien se llama con el nombre de la fidelidad al comienzo de su gestión. En otras palabras, parece haber sido bien evaluado en un comienzo de la gestión de él, pero luego ¿qué pasó? Pero cuando dominó sobre Israel, se engrelló su corazón, abandonó a Dios y traicionó las leyes a causa de las riquezas. Y robó y amontonó la riqueza de los hombres violentos que se habían rebelado contra Dios. Como vieron, no cambió mucho el mundo. También se los corruptos. Y cogió las riquezas públicas, añadiendo sobre sí un pecado. Si vemos que la comunidad está criticando la acción probablemente del sumo sacerdote de su época. Y luego dice: afligido con los castigos de la iniquidad, es decir, yo lo castigo precisamente a un tema que me preocupó desde muchos años, y el resultado lo pueden ver también aquí afuera. Este libro del tabernáculo del templo son 20 años de trabajo. Soy un poco lento.
donde traté de... Precisamente uno de los temas centrales es la polémica entre los deuterios, que es lo que vemos precisamente aquí. En la polémica entre los qumranitas y los sacerdotes. Precisamente el libro que tuvieron la gentileza, la librería San Pablo, mucho en el dominio de los quitim, conquistarán muchos países y no creerán los preceptos de Dios, y avanzarán en la llanura para destruir y saquear las ciudades del país. Luego, en línea 4, la interpretación de esto se refiere a los quitim, por el miedo y el